Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que puede ser muy aburrido y lo explican de forma lectánica y tediosa en las paredes de la facultad, los profesores de la misma facultad, así que lo hacen demasiado aburrido. Pero el entendimiento de este artículo, que es el artículo primero constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico, es un artículo fundamental, toral en su estudio y al momento de aplicarlo también, el trabajo, de ejercer la carrera como tal. Así que no nos detengamos más miras de esto. Para no aburrirlos, vámonos directamente a la explicación de el análisis del artículo primero constitucional, especialmente en cuanto a nuestro sistema basado en derechos humanos. Venga, vámonos con la intro. El artículo primero constitucional es un artículo bastante interesante en cuanto a su contenido. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas contenidas en unos cuantos párrafos, 4 o 5 párrafos, y aún así, ¡pum!, habla sobre muchísimas cosas. Y si no lo estudias a conciencia, si no lo estudias detenidamente, cada uno de esos párrafos, y entiendes en qué consiste y cómo puedes aplicar el contenido de esos párrafos, pues bueno, no te servirá de nada darle una repasada somera sin entender por qué o las razones y aplicar las herramientas que te da ese mismo artículo. Así es que vamos a analizarlo párrafo por párrafo. Y déjame comenzar con el primer párrafo. El primer párrafo del artículo primero constitucional habla sobre algo muy interesante y que realmente se sobreentiende. Podríamos decir que muchas personas al leerlo sobreentienden que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene y goza de los derechos o del bloque de derechos humanos que le reconoce la Constitución a esa persona y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Pero, muy curioso, tú lo lees y dices, bueno, no tiene importancia, nosotros como seres humanos pues tenemos las garantías individuales, que ya no son garantías individuales, son el bloque de derechos humanos, y pues como tal lo que vamos a hacer es solo gozarlo. Yo tengo derecho a la libertad, tengo derecho a la vida, tengo el derecho a la salud, tal. Todos los derechos humanos contenidos en ese bloque de derechos humanos. Pero ningún jurista o estudioso del derecho hasta la fecha que yo haya leído hace referencia a esta acción como tal, a este precepto. Toda persona, por el hecho de ser persona, goza de los derechos humanos. Ahora, esta acción yo la voy a conceptualizar. Me voy a aventurar a conceptualizar esta acción y la voy a llamar axioma del derecho fundamental. ¿Por qué axioma del derecho fundamental? Pues bueno, en matemáticas y en física regularmente los axiomas son cosas sobreentendidas de las cuales partes que ya no se discuten se sobreentienden para tú comenzar otra operación. Entonces, para tú comenzar operaciones y aplicar como tal los derechos humanos y el bloque de derechos humanos, se sobreentiende que toda persona, por el hecho de ser persona, gozará de los derechos humanos. A esta acción o a este precepto, a estas líneas, yo las voy a conceptualizar y les llamaré axioma del derecho fundamental. Así que en conclusión podremos decir que el primer párrafo del artículo primero constitucional habla sobre este axioma del derecho fundamental y las formas en que éste puede restringirse o suspenderse. Y si no te acuerdas de cuáles son las formas en que se puede restringir o suspender este axioma del derecho fundamental, pues déjame más o menos hacerte alusión a lo que refiere el artículo 29 constitucional, la misma constitución que estamos usando, en el que menciona o hace alusión a que hay dos formas de restringir o suspender este bloque de derechos humanos o como tal este axioma del derecho fundamental. Las razones que da es para proteger el orden público, los derechos de las demás personas y el sistema nacional. Y nos habla de dos formas, existen dos maneras. La primera de ellas es la declaración de estado de excepción y la segunda de ellas es la suspensión de garantías. Cada una contenidas, como ya te acabo de mencionar, en el artículo 29 constitucional. Nuestro segundo párrafo del artículo primero constitucional hace referencia a varios conceptos.
El primero de ellos es al principio pro persona. Este principio pro persona, que para ti parecerá algo simplista, algo que, bueno, pues se sobreentiende que por el hecho de ser personas te aplicarán los derechos humanos que más te convengan. Pues bueno, déjame decirte que no es tan simple, ya que en videos anteriores, en un video anterior en el que hablamos sobre los derechos humanos o el bloque de derechos humanos en el sistema jurídico nacional, pues hablamos de este principio pro persona y la función que este principio tiene en el momento en el que varios derechos humanos se contradicen entre sí y vienen en diferentes ordenamientos. Uno de ellos la Constitución y otro de ellos en tratados internacionales. Pero ¿qué pasa al momento en que se contradicen estos derechos humanos o estos principios? ¿Y qué ley vamos a tomar como mejor o más alta? Y si preferimos a la Constitución sobre los tratados internacionales, pero dicen que en materia de derechos humanos los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues aplicamos como tal este principio pro persona para pues dilucidar este derecho humano que más le convenga a la persona y así terminar con ese conflicto. Entonces podríamos decir que este segundo párrafo como tal de la Constitución habla sobre este principio pro persona y las aplicaciones que tiene. En segundo momento podremos decir que este segundo párrafo del artículo primero constitucional va a hablar sobre lo que conocemos como el control de constitucionalidad, el cual se encargará de verificar la conformidad de las leyes, tanto federales y locales, que estén apegadas a los derechos humanos o a las garantías que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando como tal la supremacía de esta y protegiendo los principios y derechos que resguarda la misma. Esto lo hace a través de dos maneras. La primera de ellas es las acciones de inconstitucionalidad, que es hacer valer como tal un precepto de la Constitución, el cual hace referencia que se violó en una ley, ya sea federal o local o general. Entonces lo hacemos valer mediante esta acción de inconstitucionalidad. Podríamos decir que un precepto que la ley señala es inconstitucional o está contra lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en segundo momento, otras de estas acciones es lo que se conoce como las controversias constitucionales, que no es otra cosa más que hacer valer la interpretación errónea que hace la ley sobre algún precepto o algún derecho que marca la Constitución, y la Suprema Corte tiene que resolver o tiene que interpretar de forma correcta pues este precepto. Las dos instituciones como tal que les acabo de mencionar, que es las acciones de inconstitucional y las controversias constitucionales, se hacen valer ante nuestro órgano judicial supremo, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, ya para terminar, vamos a hacer alusión al tercer párrafo de este artículo constitucional, que hace alusión a tres cosas. Las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación como tal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, como tal, y ya como lo hablamos en videos anteriores, estas autoridades lo que van a hacer es garantizar, proteger, respetar este bloque de derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Segundo, este tercer párrafo nos va a hablar sobre los principios muy importantes de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, los cuales deben tomarse en cuenta al momento de analizar este bloque de derechos humanos del que tanto les hago referencia. Por último, hace mención a que las autoridades del Estado mexicano deben prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de los derechos humanos. Esto a través de las figuras que conocemos como el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad. Y ya para finalizar, para no extender más este video, los últimos párrafos del artículo primero constitucional hacen alusión a derechos humanos como tal, que es el derecho a la libertad y el derecho a la no discriminación. Así es que podremos decir de manera genérica que este artículo primero constitucional en todos sus párrafos tiene diferentes instituciones que deben ser estudiadas a conciencia, lentamente, a entendimiento, para que de esta manera pues tú puedas como tal aplicar estas instituciones que son tan importantes al momento de ejercer como tal la carrera de derecho. Sin más, espero que tengan un excelente resto de día y que les haya gustado este video. Si es así, por favor dale like y comparte con todos tus amigos. Si no estarás suscrito, por favor suscríbete a mi canal para que sigas teniendo contenido en exclusivo sobre estos temas. Sígueme en nuestras otras redes sociales, estamos como Mr. Lawyer, ya cambiamos de nombre, ya nuevo nombre, para que
Nos vemos con más caché y nos vemos en el próximo video.